Buenos días, hoy es martes 18 de enero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Rubén Calle, abogado en libre ejercicio. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Hay una sentencia de la Corte Constitucional por una acción de protección que presentó la funcionaria de la Guardia Ciudadana del municipio de Cuenca, de nombre Nathalie Betsabe Andrade Villalta, en contra del capitán en servicio pasivo, Paul Edmundo Delgado Palacios, comandante de la Guardia Ciudadana. Doctor, quisiéramos que nos dé algunos detalles de esta sentencia de fecha 21 de diciembre de 2021 de la Corte Constitucional a favor de la mencionada ciudadana. Buenos días. Muchas gracias, licenciado. Buenos días, un saludo a la ciudadanía. Mis mejores deseos para que el año 2022 sean realmente de la recuperación de la salud de toda la sociedad, de prosperidad, de tranquilidad y sobre todo de desarrollo y progreso. En el caso que usted refiere, estimado licenciado, la Corporación Legal del Austro que represento patrocinó la defensa técnica de la referida ciudadana Andrade Villalta, que había venido siendo víctima de violencia en su lugar de trabajo, violencia y acoso que afectaba sus derechos constitucionales en cuanto al derecho del trabajo, que no solo es el derecho a tener un trabajo, sino a tener un trabajo en condiciones dignas, aceptables, en donde se respete su dignidad humana, porque el tener un trabajo no es una garantía de un derecho humano cuando se irrespeta su condición misma de ser humano, es decir, cuando está en una situación de humillación. Entonces, dicha ciudadana venía desde que se instauró la presente administración siendo víctima de una serie de acosos, de persecuciones, por cuanto en su momento se le estuvo hasta encargada de la dirección financiera, pero con la nueva administración se pretendía de que realizara ciertas actuaciones administrativas, contables, etcétera, como por ejemplo legalizar el rol de pagos de la Guardia Ciudadana cuando dispusieron convertirle a la Guardia Ciudadana en lo que decía 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, sin que sus representantes, la Guardia Ciudadana, la administración municipal, el comandante o quienes le asesoren jurídicamente, le hayan dicho que previamente tenía que aprobar un reglamento interno de trabajo con horarios rotativos por parte del Ministerio de Trabajo. Pero con decisión política arbitraria, en un momento al otro, decidieron que la Guardia Ciudadana podía rotar de sus horarios sin tener de por medio esta aprobación del Ministerio de Trabajo. Y luego se pretendió que este rol se firmara y se pagara. Dicha funcionaria se negó porque eso contravenía expresas normas y luego le podía caer responsabilidades, tanto civiles, administrativas y probablemente también de carácter penal. Esto fue lo que desencadenó la persecución hasta dicha funcionaria. Una persecución infame que ha afectado su salud, dicen los informes médicos, psicológicos. Efectivamente, llegó a un punto su situación
que se volvió, ya no pasó de la inestabilidad emocional, que es eventualmente es natural, aunque no sea adecuado, que eso tampoco ocurra, pero sin embargo se podría entender. Pero pasó de esa inestabilidad emocional a una situación ya de afección de salud mental. Así lo dicen los informes, tanto psicológicos cuanto médicos, de los médicos de la propia Guardia Ciudadana, del médico de la propia Guardia Ciudadana, cuanto de los médicos del IES. Esos informes son claros y contundentes al decir de que se ha generado una situación emocional grave, afectivamente, en contra de esta ciudadana por motivo de estas condiciones de trabajo inadecuadas. Al haberse presentado esta denuncia, al haberse luego presentado, vea, licenciado, se presenta la acción de protección y como retaliación inmediata, el coronel de la Guardia Ciudadana presenta una denuncia penal en la Fiscalía por un supuesto delito de peculado en contra de esta funcionaria. Aduciendo que se había hecho un débito de una cuota para los funcionarios y que esta cuota estaba orientada a un agasajo de Navidad. Pero sin aclarar que esta cuota fue decidida por ellos y por talento humano. Ordenada. Exactamente. Y que además este dinero jamás salió de ninguna cuenta institucional, que siempre ese dinero estuvo en el Banco Central, que la funcionaria nunca dispuso nada de eso, simplemente observó una disposición que le dieron. Pero se presentó esta denuncia penal para que, como retaliación, ¿no es cierto?, para pretender llegar a un punto crítico en donde su salud estuvo a punto de perderla. Entonces, estando ya, no solamente su salud, inclusive su propia vida, porque cuando se llega a una persona a acosarla psicológicamente, llega un momento de depresión que puede llegar a tomar decisiones fatales. Y eso es lo que estuvo peligrando en este caso. Doctor Calle, ¿qué pasa con esa denuncia en la Fiscalía? Esta denuncia en la Fiscalía sin ton ni son, sin fundamento alguno. Los mismos funcionarios concurrieron a declarar indicando que ellos jamás le habían entregado dinero alguno y tampoco la propia pericia que dispuso la Fiscalía estableció que ella jamás había tocado un centavo alguno de estos dineros, que jamás, conforme se acusó que ella estaba en su poder, había obtenido estos dineros y estaban en su poder, fue completamente falso porque jamás salió un centavo de la institución. Y es más, luego por disposición del mismo comandante de talento humano, se dispuso la devolución de esos dineros desde las cuentas directas de la propia institución. Entonces, esta denuncia falsa, perversa y temeraria. Perversa y temeraria está por tramitarse ya, a su vez, el derecho que tiene de reparación para que se califique penalmente como maliciosa y temeraria. Pero quiero ir en detalle cronológico, ¿qué es lo que pasó? Luego de eso, cuando se presenta la acción de protección, también en la idea de afectar más su salud, se le retira del cargo de contadora. Se le notifica el cambio de puesto administrativo de contadora. Le dicen, ahora usted vaya a analista de transportes. Ella no sabe. Que era hacerle cargo de las motocicletas, los repuestos, es decir, hacerle cargo casi de una bodega y de administración de reparaciones del parque automotor de la Guardia. Entonces, eso, y más aún, en la inspección judicial que se practicó por parte del juzgador de primera instancia en ese momento, se determinó cómo le habían arrinconado junto al horno, a una chimenea, en un espacio no solamente insalubre, sino que además era un espacio humillante, ¿no es cierto?
cuando con esto burlándose de las garantías constitucionales y pretendiendo asimismo burlarse de la acción de protección al decirle de que ya se están tomando medidas para apartarle de los agresores, ¿no? Y que se le estaba dando otro espacio físico de trabajo para que tutelar sus derechos, porque recuerde usted, licenciado, que los médicos del IES indican que se le debe garantizar, ¿no es cierto?, una separación de quienes estaban ejerciendo violencia en contra de esta persona. Entonces, esto supuestamente lo hacen quitándole el nombramiento, o más bien no quitándole el nombramiento, sino quitándole el puesto de trabajo y humillándole en esta nueva ubicación. Frente a esta situación, el juzgado de primera instancia acoge la acción de protección parcialmente, apela la Guardia Ciudadana, apelamos nosotros también porque indicamos de que no se trata, como resuelve el juez de primera instancia, que es simplemente de una vulneración por el cambio administrativo. El cambio administrativo no era la esencia de esto, sino el proceso de violencia psicológica permanente que se ejercía en contra de dicha funcionaria, lo que venía afectando su salud mental y sus condiciones de trabajo. Entonces, por esta situación argumentamos y la sala de lo laboral resuelve no acoger la apelación de parte de la Guardia Ciudadana, del coronel Palacios, y acoge nuestra apelación para dimensionar en su verdadera realidad que la vulneración de derechos constitucionales de la funcionaria estaban en cuanto a que se está irrespetando su garantía básica de tener un derecho a un trabajo en condiciones dignas, saludables, aceptables. Entonces, esto es lo que cambia realmente la visión de la resolución y a su vez, entre otras cosas, dispone el reintegro inmediato a su cargo, aparte de las medidas necesarias a efectos de que exista un distanciamiento con quienes le venían agrediendo. Doctor Calle, hay aquí un dato importante, ¿no? Se le despoja del cargo de contadora, cargo al que llegó por concurso de méritos, no a dedo. Efectivamente, ella participa en el año 2000, ingresa en el año 2017 con contrato de trabajo, luego participa en un concurso y como ganadora del concurso asume esta responsabilidad. Tan eficiencia tendría que luego inclusive ejerce temporalmente el cargo simultáneo de contadora y directora financiera. Pero luego aparece otra persona como directora financiera que, como vuelvo a indicar, ya de esta actual administración, que pretende inducir a que realice ciertas actuaciones que ella no las acepta y no las considera y se niega. Entonces, frente a esta situación, cuando el juzgador dispone que se dé un alejamiento entre quienes ejercen violencia en contra de la víctima, lo que hacen más bien es ponerle a la víctima, despojarle de su cargo y arrinconarle en un espacio físico humillante. Entonces, más humillación. Mucha más humillación. Frente a esta circunstancia es que nosotros hemos pedido y se pidió que se haga el seguimiento respectivo por parte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la sentencia. Pero resulta que ahí, en estas circunstancias, una vez que ya se declaró, en otras palabras, se declaró al coronel Leonardo Moscoso, perdón, al coronel Palacios y al jefe de talento humano, Paul Leonardo Moscoso Paredes
directora financiera, etcétera, habiéndoseles declarado, en otras palabras, se declaró que son vulneradores de derechos humanos. Los tres. ¿Sí? Los tres. Sí, porque ellos son los que tenían que garantizar las condiciones adecuadas. En estas circunstancias, habiendo, claro que se tramitó en contra del comandante porque él es el representante legal. ¿Ya? Sin embargo, debo decir que es terrible para Cuenca que un organismo al que todos los ciudadanos pagamos a través de una tasa de seguridad ciudadana, contribuimos ¿para qué? Para que nos den seguridad, no para que nos ejerzan violencia en nuestra contra. La defendida y contadora pública es una ciudadana cuencana que también paga estos impuestos. Y entonces, convertir a la Guardia Ciudadana en un aparato represor, persecutor, eso es lo más grave. Y que los dos jueces de primera y segunda instancia le declaren vulnerador de derechos constitucionales. Vulnerador, doctor Calle, para que la ciudadanía escuche bien. La Corte Constitucional declara o declaró el 21 de diciembre del año 2021 que se han vulnerado los vulneradores, de los derechos son el capitán en servicio pasivo, dice textualmente la sentencia, Paul Edmundo Delgado Palacios, comandante de la Guardia Ciudadana, Paul Leonardo Moscoso Paredes, director de talento humano de la Guardia Ciudadana, y Paulina Elizabeth Álvarez Cabrera, directora financiera de la Guardia Ciudadana, para que los cuencanos escuchen bien y sepan quiénes vulneran los derechos ciudadanos. Esta parte es importante, asimismo, que la ciudadanía la conozca en su real dimensión. Concluido el proceso en las dos instancias, porque no cabe apelación ni otra tercera instancia, cuando la Corte resuelve remitir, como es obligación, toda sentencia constitucional debe ser remitida a la Corte Constitucional para que, en caso de considerarla, ¿no es cierto?, la analice y en su momento pueda considerarla para emitir jurisprudencia constitucional. Es así que llega a la Corte Constitucional, llega de oficio, llamemos así. En estas circunstancias, la Corte Constitucional, al conocer de esta causa y de esta sentencia, lo que hace es analizar que es sustancial, selecciona el caso, selecciona de varios. Entre todos y múltiples y varios y miles de casos que hay en el país, selecciona este y otros dos casos más para generar jurisprudencia constitucional sobre lo que significa vulneración del derecho al trabajo en condiciones dignas. La violencia está penalizada como acoso laboral. La violencia psicológica, física, etcétera, está penalizada. En este caso, la Corte considera, y luego de analizar realmente el caso con todo el expediente que llega a su conocimiento, efectivamente, como usted dice, emite una sentencia vinculante. La sentencia 986-19 JP 21, acumulados. La ponencia es del juez Ali Lozada Prado, emitida el 21 de diciembre del 2021. Entonces, coge este caso con otros dos más como situaciones paradigmáticas de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en algunas instituciones públicas, ¿no es cierto? Y que por tanto es necesario emitir una sentencia para detener este tipo de violencias, para observar la actitud de estas instituciones y de sus representantes legales, que entiendan que el poder público tiene límites, que por más comandante que lo fuese, por más prepotente que sean,
está sujeto a un marco jurídico constitucional de derechos humanos y también un marco jurídico interno administrativo, ¿no es cierto?, que limita la actuación de los funcionarios, que al parecer en este caso ellos no lo han entendido así. Y entonces lo que queda como lección y vergüenza para Cuenca, de lo cual me siento también abochornado como ciudadano cuencano que soy y como abogado en ejercicio profesional, porque esto nunca ha ocurrido. Cierto es que las acciones constitucionales se han interpuesto por situaciones de seguridad jurídica, por debido proceso, etcétera, que también son vulneraciones constitucionales, pero nunca por acoso, por violencia, nunca. Y esto es lo grave, por eso me siento abochornado como cuencano, el que una institucionalidad creada para proteger a los ciudadanos, una institucionalidad pagada con plata de los ciudadanos, esté siendo utilizada de esta forma perversa. Y lo más grave, doctor Calle, lo más grave, estos acosadores, estos que vulneran los derechos humanos de las personas, que no respetan la dignidad, que afectan a la salud de la gente, cuentan con el apoyo, con el respaldo de la autoridad mayor. Señor licenciado, mucho me temo que no solo que cuenten con el apoyo, sino que tengan la dirección, es decir, que tenga la autoría intelectual de estos procesos, porque además yo debo decirlo, no tengo todavía las pruebas, porque la he puesto en conocimiento ya de autoridades para que se investigue, porque tengo conocimiento que además esta propia Guardia Ciudadana se está utilizando para seguir a ciertos dirigentes y líderes populares y barriales, para hacerles un seguimiento vulnerando su derecho a la intimidad. El momento que yo no tenga todas esas pruebas y todo, estése seguro la ciudadanía de Cuenca que perseguiré hasta el último, hasta que se sancione y paren en la cárcel sus huesos estas personas que están actuando de esta forma, utilizando a la institucionalidad de los fondos públicos con estos objetivos perversos. Es lamentable saber que tengo conocimiento pleno que está pasando dentro de la Guardia Ciudadana, no solo esto y otros casos. Me refiero que hay una denuncia penal presentada en la Fiscalía por parte de un ciudadano de apellido Sánchez. Sánchez Bone, Kevin Fabricio. Que se indica la denuncia que está de acuerdo al sistema que ha obtenido esta información que se me ha hecho conocer, es una denuncia por torturas. ¿En contra de? En contra del comandante Delgado Palacios Paul. Espero que esto no llegue, realmente no sea, porque si sería terrible, mucho más, ¿no es cierto?, de lo que ya viene ocurriendo y de lo que estamos refiriendo desde pero no sería tampoco la primera denuncia de agresiones físicas a elementos de la Guardia Ciudadana. Ya se ha conocido, doctor Sánchez, públicamente, los mismos afectados han denunciado agresiones, torturas en ejercicios, en preparaciones, en supuestas capacitaciones. Esta es una empresa municipal tristemente célebre. Licenciado, yo creo que en aquel momento cuando al exalcalde Fernando Cordero se le ocurrió plantear esta tasa de seguridad ciudadana para colaborar con los organismos de seguridad ciudadana que están establecidos en la Constitución y en la ley, básicamente con la Policía Nacional, que es la que tiene que darnos la seguridad ciudadana. Cuando se planteó esto, creo que jamás en ninguno de los cuencanos se nos vino a la idea que podría ser utilizada de esta forma perversa. Entonces, si está ocurriendo este tipo de situaciones, yo creo que los ciudadanos tenemos que organizarnos y pedir que desaparezca completamente este aparato represivo utilizado perversamente por quienes están temporalmente en el poder local. Este dinero bien puede ser utilizado de una manera más positiva.
porque sé que se están incrementando nuevos elementos de la Guardia Ciudadana. Y sé que se están incrementando sin respetar los procesos administrativos para llegar a ser funcionarios públicos, como así lo son, una vez que están con la respectiva acción de personal. Pero sí está siendo utilizada esta institucionalidad para generar, ¿qué? Para generar personas que luego garanticen un proceso político en el cual ya está involucrado el actual alcalde. Y lo digo esto con claridad, esto no es nuevo. Todos los ciudadanos hemos visto en las carpas que estaban para el pago, en donde un grupo de personas jóvenes con camisetas haciendo publicidad que decía Pedro Palacios, alcalde. Ahí están, doctor Calle. Ahí están en la esquina de la Sucre y Benigno Malo, donde funciona la oficina de recaudación de impuestos. Ahí está la gente con esas camisetas que dice Pedro Palacios. Ahí están. ¿Qué hacen allí? Efectivamente, ¿quién los paga? Se acercan a la gente, ¿qué entregan? ¿Qué mensaje dan? ¿Qué están haciendo allí? Y por eso exijo públicamente a la Contraloría General del Estado, a su delegación aquí en esta ciudad, que explique a la ciudadanía aquello que está establecido en la Constitución y en la ley de prohibición de utilizar los fondos públicos para hacer publicidad personal de las autoridades. Que se dirá que eso no sale de fondos públicos, pues que se investigue. Eso dicen, claro, eso dicen, no. Pero ahí están, doctor Calle, utilizando al personal y bienes públicos, personal y bienes públicos, allí haciendo propaganda de un movimiento político a favor del alcalde. Seguramente estarán pensando en la reelección por haber hundido a Cuenca. Sí, yo creo que finalmente todos pueden tener sus aspiraciones políticas. El mismo alcalde también puede someterse al escarnio, a la crítica, al juzgamiento ciudadano, pero no con fondos públicos, pero no utilizando a los funcionarios públicos. No convivencia criolla, no convivencia criolla. Efectivamente, no persiguiendo a los líderes y utilizando a la Guardia Ciudadana para eso, no utilizando los troles institucionales. Eso también tiene que ser investigado. ¿Qué función cumplen ese equipo grande de personas que están en una de las dependencias de la alcaldía, en uno de los pisos que existe allí? ¿Qué función cumplen? ¿Y de dónde nace esa propaganda agresiva que básicamente se está generando, en donde están involucrados? Y es fácil, los ciudadanos, cuando entramos a las redes sociales, nos damos cuenta cómo todos los funcionarios se les obliga a retuitear, se les obliga a hacer publicidad. Todo esto está pasando. Entonces, por eso vuelvo a decir, no me parece que esto esté con complicidad, me parece que esto esté dirigido desde la propia institucionalidad de la alcaldía. Bien, finalmente, reiteramos la Corte Constitucional en sentencia a favor de la funcionaria Nathalie Betsabe Andrade Villalta, a quien se le han vulnerado sus derechos, presentó una acción de protección y la Corte Constitucional ha dispuesto que se respete su dignidad, clarito, que se respete su dignidad y el desempeño de un trabajo saludable y libremente aceptado. ¿Algo más, doctor? Sí, precisamente la parte decisoria de la Corte Constitucional de la sentencia, así lo dice en el numeral 4 del título noveno de la decisión, dice: declarar la vulneración del derecho de Nathalie Andrade al trabajo en condiciones dignas en el caso C. Esto es, en conclusión, en resumen, lo que hace la Corte Constitucional. Y lo que hace también la Corte Constitucional es, con esto, es ponernos en evidencia ante el país una situación lamentable. Doctor Calle, aquí le corresponde hacer el seguimiento de que se cumpla con la sentencia. Al juez de primera instancia
y también el encargo que se ha hecho a la Defensoría del Pueblo. A la Defensoría del Pueblo, perfecto. Sin perjuicio de que la afectada pueda hacer uso de sus acciones que le corresponden, no solamente por la reparación, sino por el derecho al haber sido víctima de esto que es violencia. La violencia está penada por el Código Integral Penal. También están denunciando abuso de poder en la empresa municipal Etapa. También están denunciando abuso de poder, atropellos a los derechos de los funcionarios, dice la denuncia, actos perversos, discriminatorios, informes llenos de falacias en contra de las personas que no aplauden, que no callan. Bueno, licenciado, yo me presenté a un concurso para representante ciudadano ante el directorio de la empresa Etapa. Con la trayectoria modesta que tengo, presenté la documentación, sin embargo, con las reglas que tienen, no fui sino elegido al turno de otro ciudadano que fue elegido principal para el directorio. En más de un año que ha transcurrido, en una sola ocasión se me solicitó. Se le citó. Y al conocer, habían básicamente 2 o 3 propuestas de resolución de ese directorio. Pero una que me llamó la atención a mí y que precisamente fui a esa reunión titularizado, fue aquello de la propuesta del gerente de que la contratación pública, que era una especie de dirección o coordinación de la subgerencia jurídica, estaba adscrita a la gerencia jurídica. La subgerencia jurídica tenía dos áreas, una área de defensoría o asesoría y otra área de contratación pública. La propuesta era que el área de contratación pública salga del área de asesoría jurídica y vaya a la dependencia directa de la gerencia general. Es decir, que esté ahí, al lado del gerente, bajo disposición del gerente, ¿no es cierto?, todos los procesos de contratación pública. Yo había manifestado, sustentado en esa reunión, en contra de la opinión del señor alcalde y del señor gerente, que yo no consideraba que era necesario hacer ese cambio administrativo. ¿Por qué? Porque revisada la información de la página web de la empresa Etapa, se indica en la rendición de cuentas que hace del año 2020, se indica que hay un nivel de eficiencia del 97.8 de la sugerencia jurídica. Es decir, perfectamente casi, ¿no es cierto?, las dos áreas. Entonces, ¿por qué queremos dañar lo que está casi perfecto, sacándole para una aventura de ponerlo a dependencia directa de la gerencia? Entonces, me opuse, con mi voto en contra, se aprobó este cambio. Luego me enteré el malestar que se ha generado en los funcionarios. Todavía no conozco cuáles son los frutos de esos cambios administrativos. Ojalá no sea esto una jugada para manejar la contratación pública de forma directa y quizá sin que eso se genere manejo. El tiempo lo dirá. Respectivamente. Pero el conocimiento de la ciudadanía también, que esto es lo que ocurre. Por tanto, lamento mucho que nuestra empresa Etapa también esté atravesando una situación muy crítica por unos manejos arbitrarios, por unos manejos no técnicos, sino básicamente con tintes políticos. Con tintes políticos, lamentablemente no. Señor gerente de la empresa municipal Etapa, ejerza el cargo con dignidad, defendiendo los derechos de funcionarios y trabajadores, no persiguiéndolos.
Gracias al doctor Rubén Calle, abogado en libre ejercicio. Volveremos, doctor Calle, la próxima para el tema del famoso ordenamiento territorial. Con gusto. Muchas gracias, licenciado. Un saludo a la ciudadanía y para todos un lindo día. Muchas gracias. Desde siempre y hasta siempre. Hasta siempre.